En este punto vamos a hablar de la tercera de las características de la especulación instrumental SIGO. Concretamente, me refiero a la especulación residual, que, como veremos a continuación, está muy directamente relacionada con la hipótesis fundamental del SIGO, que, como ya dijimos al principio del curso, es la aleatoriedad del mercado. Sabemos que los precios del mercado fluctúan aleatoriamente a lo largo del tiempo y se puede verificar empíricamente que la desviación típica de estos precios a muy largo plazo es aproximadamente del 12%. Esto se puede comprobar mirando esta desviación típica para muchas empresas de distintos mercados, europeo, americano, asiático, etcétera, durante, como digo, un medio-largo plazo, por encima de los 5 años, 5 o 10 años, y haciendo este cálculo se observa que efectivamente la desviación típica tiene aproximadamente este valor. Como digo, esto es la verificación empírica, que ya justifica empíricamente este parámetro. Y como ya apunté también en el principio de este capítulo, este parámetro además tiene una justificación teórica, que no vamos a desarrollarla en detalle, pero que es bueno saber que es así de cara, como ya dijimos en ese momento, a justificar científicamente el sistema SIGO, que lo estamos implementando con un modelo matemático. Bien, por lo tanto, estadísticamente hay una fluctuación de precios promedio, que es esta desviación típica del 12 promedio, del 12,5 aproximadamente por ciento. Y también sabemos que estadísticamente el doble de la desviación típica se puede considerar aproximadamente como el recorrido que experimenta esta fluctuación aleatoria. Esto para nosotros es el concepto importante. Puesto que vamos a coger este recorrido del 25%, técnicamente como un recorrido máximo entre comillas, puesto que no es un parámetro rígido, ya que la estadística y la teoría de la probabilidad pues tienen lógicamente un cierto margen de indeterminación o de error, si queréis. Esto es un parámetro en el sentido estadístico, es decir, es un promedio estadístico. Estadísticamente, los precios de las empresas tienen un recorrido máximo, entre comillas, del 25%. Por lo tanto, es lógico tomar este recorrido máximo como objetivo de balanceo. Es decir, como esta fluctuación del 25%, tomarla como disparo operativo. O, si queréis, disparo de balanceo o volatilidad de disparo. Es el momento óptimo para decidir el balanceo operativo, puesto que coincide con el máximo recorrido del precio desde una referencia promedio. Gráficamente la situación la podríamos representar de la siguiente forma, como ya hicimos de forma parecida en algún capítulo anterior. Si este es el precio de equilibrio de referencia a medio largo plazo, fijaros que estoy tomando esta evolución temporal del precio medio con una cierta inclinación, puesto que con esta inclinación me refiero a la componente de desplazamiento del mercado del 8%. Y sobre este precio medio
a lo largo del tiempo, con la componente esta de deriva del 8% del mercado, de la que hemos hablado constantemente a lo largo del curso, pues resulta que efectivamente el precio de cualquier empresa va fluctuando en torno a esta referencia de precio medio. Aproximadamente lo podría hacer de esta forma. Realmente no, pero potencialmente el precio tiene tendencia a fluctuar a lo largo del tiempo de esta forma más o menos sinusoidal. ¿De acuerdo? Y, como acabo de comentar, esta fluctuación tiene un recorrido estadísticamente y aproximadamente de un 25% respecto a su promedio. Podríamos representar aproximadamente con estas dos bandas. Una banda superior del 25% de sobrevaloración y una banda inferior también del 25% de infravaloración del título. Estas dos bandas del 25% hacia arriba positivo, porque se trata de una sobrevaloración, y hacia abajo se trata de una infravaloración del 25%. Bien, pues como digo, estadísticamente esta es el recorrido máximo, como he dicho, entre comillas, de la fluctuación. Eso no quiere decir que eventualmente, como veis aquí estas crestas, eventualmente, pero en raras ocasiones, se sobrepasa este recorrido, lógicamente, se sobrepasa. ¿Veis? Aquí, tanto al alza como a la baja, eventualmente, en pocas ocasiones, incluso, lógicamente, se sobrepasa este recorrido. Y ahí es donde se materializan, efectivamente, las ventas, en el caso de sobrevaloración, o las compras correspondientes, en el caso de infravaloración. En esta zona de exceso de recorrido, tanto al alza como a la baja. Y en esta zona intermedia, pues es la del recorrido, que a su vez la podemos dividir en otras zonas más pequeñas, que son las de la desviación típica, del 12,5%. O sea, a la mitad de esta banda que acabamos de dibujar, aparece la banda media, puesto que está a mitad de recorrido, del 12,5%. Esta banda media es la que cubre, como digo, la desviación típica, tanto al alza como a la baja. Tenemos, por lo tanto, a partir de la línea de equilibrio, una banda de desviación típica de desplazamiento promedio estadístico, es decir, la desviación típica es en promedio el desplazamiento más habitual de
del precio. Y en este sentido lo podemos considerar como el ruido operativo. No es exactamente el ruido del mercado, técnicamente el ruido del mercado es bastante inferior a la desviación típica, pero en términos operativos, la desviación típica, lo razonable es considerarla como el ruido operativo, puesto que es en esta zona de la desviación típica donde el precio pasa la mayor parte del tiempo. Y además con diferencia. Por lo tanto, en esa zona es donde nunca vamos a operar. La mayor parte del tiempo el título estará en esa zona. Es decir, si operamos en la zona de desviación típica, la zona amarilla, pues estamos operando muy mal, puesto que estamos dentro del margen del ruido de la operativa. Y aparte eso nos llevaría a operar con mucha frecuencia, cosa que ya sabemos que en ningún caso interesa. ¿De acuerdo? Esta zona de aquí es la del 12% de sobrevaloración, de desviación típica. Es el, podríamos decir, es el ruido de la venta, ruido operativo de la venta. Y hacia abajo estaría el ruido operativo de la compra, la desviación típica del 12,5% hacia abajo. Entonces, como os digo, es toda esta banda de 12 hacia arriba y 12 hacia abajo, que lógicamente en total constituye una banda también del 25%, esta banda es la banda del ruido operativo. Jamás se debe operar en esta zona. ¿Qué hacemos? Pues es esperar a que no solamente el precio abandone esta banda, sino que la duplique, se desplace el doble, para cubrir lo que estadísticamente es el recorrido máximo del precio. Y esto nos lleva, fijaros, que nos lleva a un concepto importante. Y es el de que, un concepto práctico, es el de que estamos, de alguna manera, estamos operando cuando ya no hay más remedio que hacerlo. Es decir, si esperamos a que el precio de una empresa, por ejemplo, para venderla, suba desde su nivel de equilibrio hasta el doble de la desviación típica, hasta aquí, pues ya sabemos que este recorrido que ha tenido que hacer el precio, estadísticamente es el máximo, que en la práctica ya sabemos que no lo es, porque se puede, tanto estadísticamente como por razones de euforia de mercado, se puede sobrepasar. Pero en términos estadísticos, en términos de promedio, este es el recorrido máximo del precio. Por lo tanto, a partir de aquí, en términos estadísticos, se puede considerar que el precio ya estaría de regreso a su equilibrio. Por lo tanto, en términos estadísticos, lo razonable es operar cuando el precio llegue aquí, al doble de la desviación típica. Y por eso estamos precisamente hablando de disparo operativo, justamente cuando alcanzamos el recorrido estadístico del precio del famoso 25%, que es el doble de la desviación típica. Es esta la razón práctica y estadística por la que elegimos este recorrido concreto. Y aprovechando lo que ya os comenté en el punto anterior, la circunstancia de que la operativa, y en concreto el balanceo, nos permite precisamente
operar a este nivel del 25% o superior si queremos, es decir, podríamos operar más arriba, todo lo arriba que queramos. ¿Por qué? Pues por lo que hemos visto en el punto anterior. Por el gran grado de tolerancia que tiene la cartera, el riesgo de la cartera, respecto al desequilibrio de la misma. En el punto anterior hemos dicho que la segunda propiedad de la especulación, es decir, la flexibilidad, se traduce en un alto margen de tolerancia del desequilibrio de la cartera. Hemos visto que un desequilibrio considerable de alguna de las empresas de la cartera, incluso de varias, pues no incrementa notablemente el riesgo de esa cartera. Por lo tanto, esta flexibilidad nos permite, lógicamente, tomar un disparo operativo, un balanceo operativo de disparo con mucho margen. Tenemos mucho margen de balanceo para decidir. Y por lo tanto, si ahora estamos diciendo que estadísticamente el margen que nos interesa es del 25%, que es, como veis, un margen bastante importante, no es pequeño precisamente, pues bueno, este margen, lógicamente, no es incompatible con esta propiedad, más bien es al contrario, es muy compatible con esta propiedad. Entonces lo que hacemos es, como dijimos en el punto anterior, caer en el más estricto comprar y esperar y no operar nunca o casi nunca, o mejor, tenemos la posibilidad de operar en unas condiciones más favorables o técnicamente más optimizadas, que es cuando la fluctuación llega a una altura, si se trata de ventas, lógicamente, a una altura del 25%. Operar cuando el recorrido o la fluctuación del precio alcanza su recorrido del 25%. De esta forma, lo que conseguimos es no un estricto comprar y esperar, porque en ese caso no operaríamos nunca o prácticamente nunca, sino que podemos operar en alguna ocasión, puesto que en alguna ocasión, lógicamente, incluso la fluctuación superará este 25%. Y, es decir, operaríamos en esta zona de aquí, como hemos dicho anteriormente. Estoy hablando ahora, como veis, de la venta. La compra pues sería lo mismo. La compra operaríamos desde esta posición, esperaríamos a una infravaloración del 25% hacia abajo, ¿de acuerdo? Veréis, esperaríamos a este recorrido del 25% hasta la banda de compra del 25%, hasta aquí abajo, y ese sería la fluctuación de espera, y a partir de aquí, a partir de este 25% hacia abajo ya recorrido, es cuando empezaríamos a ejecutar la compra. Bien, este 25% es un parámetro estadístico con su cierto margen de indeterminación. Eso no quiere decir, lógicamente, que aunque sea un recorrido máximo, entre comillas, hacia abajo, pues no quiere decir que en ocasiones, puntualmente, no en muchas, sino alguna vez, pues nos situemos en esta zona, que técnicamente se llama de sobreventa, en la que convendría hacer la compra, sin ser necesario, por el margen de tolerancia del que hemos hablado en el punto anterior, sin ser necesario. No es necesario operar prácticamente nunca, pero sí es conveniente. En la zona de sobreventa, pues con esta infravaloración mayor del 25%, pues se impone la compra. Y en la zona de sobrecompra, que sería esta de aquí, se impone la venta, superando siempre el 25%. Como digo, en estas dos zonas, tanto
de compra como de venta, aquí, como digo, tenemos la zona de venta, y aquí tenemos la zona de compra. Pues fijaros que, como digo, al sobrepasar, al estar en esta zona de venta y en esta zona de compra, estar más allá del recorrido desde el punto de referencia y el punto de equilibrio, pues como digo, lógicamente son zonas en las que los precios aparecen con muy poca frecuencia. Son de alguna manera zonas que podríamos considerar residuales. En raras ocasiones, a veces no tan raras, dependiendo de la inquietud del mercado. Si el mercado está muy eufórico o muy deprimido, pues lógicamente en caso de euforia probablemente estaremos en esta zona, con un mercado en euforia, muchas empresas, las volatilidades serán altas y los precios estarán muy sobrevalorados. Y en caso de depresión del mercado, pues lógicamente estaremos con mucha frecuencia en la zona digamos, de alta infravaloración, de precios muy bajos. Pero en situación normal, que es la del 90-95% del tiempo del mercado, pues estas zonas raras veces las frecuentaremos. Y por lo tanto, en estas zonas, en términos generales, a medio y largo plazo, las podemos considerar zonas bastante residuales. Y, como estamos diciendo, pues son las zonas en las que nosotros vamos a operar. Por lo tanto, en este sentido, la operativa, si seguimos este margen operativo de disparo del 25%, pues va a ser una operativa residual, una operativa con muy poca rotación de cartera, con muy poca actividad. Y por lo tanto, aunque no estemos en un estricto comprar y esperar, pues evidentemente siguiendo esta pauta del 25%, vamos a seguir estando muy próximos a la filosofía del comprar y esperar. En absoluto, por seguir esta mínima especulación que nos sugiere el sistema SIGO, en absoluto, como digo, estamos abandonando la filosofía fundamental de todo el sistema del muy largo plazo y del comprar y esperar. Bien, pues dejamos aquí este tercer punto del tema y a continuación pasaremos a la última propiedad de la especulación, que, como ya dijimos en la introducción del tema, se trata de la asimetría especulativa.